En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles con Víctor Lapuente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muy buenos no pueden ser después de despedir al Barça y de la Champions, pero bueno. A ver, pero ¿me vas a decir, Víctor, que tú eres como Sastre, que tenías esperanzas? Pues sí que tuve esperanzas. ¿Estabas ilusionado incluso? Sí, estaba ilusionado y luego llega la decepción, que es lo peor. Por suerte, el debate electoral empezó justo de Euskadi, empezó justo cuando el Barça empezaba a jugar mal y eso entonces pudimos cambiar de canal, ¿no? Mira, yo contaba esta mañana que yo me acosté cuando el Barça ganaba 1-0 y decía alguien en Carrusel Deportivo, bueno, son 2 goles de ventaja, y yo apagué la radio diciendo, hombre, son 2 goles de ventaja. Claro, ese es el consuelo, que el Barça solo gana en sueños, ¿no? Sí, pero no, la realidad es cuando te levantas a las 4 de la mañana y ves que todos tus amigos y tus compañeros te han mandado el resultado en el WhatsApp. Ese es el problema. Mario Laurrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días. Yo sí tenía esperanza, aunque yo no soy muy futbolera, no me voy a tirar el pisto, pero en el partido de ida, en el primero, vi que, por ejemplo, este muchacho, Pau Cubarsí, es un crack. Había parado varias veces a Mbappé, entonces una ya iba con la moral muy arriba. Ese es el problema, que os ilusionáis demasiado fácilmente. Vamos a empezar el abierto, y quiero empezar por un dato que adelantábamos ayer, que es el dato de pacientes que están esperando una operación, el dato de las listas de espera en España, que tiene un récord de pacientes. Son 850.000 y además estos 850.000 esperan más tiempo porque crecen también los días de demora para que nos vea un médico. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Estos son los datos, insisto, que adelantábamos ayer, los datos que ayer les empezábamos a contar, y datos a los que responden los médicos, que dicen que hay que tomar, Mariola, medidas urgentes porque se ha convertido en un problema clave que consideren ya estructural en nuestro modelo sanitario. Sí, un problema crónico y que revela que el sistema sanitario además no se ha recuperado de la pandemia, ¿no? Sigue pagando las consecuencias de la crisis sanitaria porque no se ha reforzado. Las listas de espera son un síntoma de que no funciona bien. Es mala señal no solo que aumenten los pacientes, sino que crezca ese tiempo de espera, que ya está en 128 días. Los datos son preocupantes, según nos dice aquí en la cadena SER la catedrática e investigadora en Economía de la Salud, Beatriz González. Tenemos un problema estructural que se traduce en una falta de acceso que es realmente grave para la población, porque si no tienes acceso, pues acabas huyendo hacia otras soluciones en el sector privado. De los 850.000 enfermos que hay en la lista, casi el 25%, unos 200.000, esperan más de 6 meses por su intervención, por pasar por el quirófano. Traumatología, oftalmología y cirugía general y de digestivo son las peores especialidades. Cantabria, Extremadura y La Rioja son las comunidades autónomas que más pacientes tienen aguardando, y Extremadura encabeza el tiempo de demora. Allí los enfermos esperan 181 días frente a esa media de 128 que citábamos. Karina Escobar es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Habla de las consecuencias. Tienen un impacto en su vida familiar, laboral, un impacto en su salud, ¿no? Cuanto más tardemos en abordar pues los problemas de salud, y en este caso la lista de espera quirúrgica, pues afecta a medio y largo plazo, incluso puede tener peores resultados. Pero también han subido, Ángeles, las listas de espera para la consulta del especialista, y aquí neurología, digamos que es el punto negro. La ministra de Sanidad, Mónica García, habló de este asunto ayer, reconoce que hay que hacer cambios en el sistema, en la regulación de las listas de espera. Dice que hay que actualizarlo con mayor transparencia para que las comunidades autónomas no maquillen los datos, y también para incluir otras especialidades, otras patologías, como puede ser la salud mental, donde todos sabemos que las consultas están saturadas y ahora mismo, por ejemplo, no aparecen en la estadística. Pues Mariola, no te vayas muy lejos, porque además luego te quiero preguntar por otra cuestión que afecta a la salud, que son las medidas contra el tabaco, y además porque quiero que escuches a María Dolores, que lleva 3 años esperando para ser operada en Asturias. María Dolores, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. María Dolores, ¿de qué te tienen que operar a ti? ¿Cuál es la operación a la que te tienes que someter? A ver, tienen que ponerme una prótesis de cadera, porque lo mío es artrosis degenerativa. Sí.
Y eso, llevo esperando pues eso 3 años. 3 años esperando la llamada para que te den cita para la operación. ¿En algún momento en estos 3 años te han llegado a programar la intervención? Claro. En el 2022 hice el preoperatorio y iban a operarme el 1 de julio del 22. Sí. Lo cancelaron por una emergencia y ya no supe nada más del tema. ¿Y en todo este tiempo ni te han vuelto a llamar? Nada. Me contestaron a algunas reclamaciones que puse por escrito, pero nada. Me dijeron que lo sentían mucho, que era por culpa del COVID, que la sanidad pública estaba muy mal y había mucho retraso, pero vamos, es que me parece excesivo. Uh-huh. Además, María Dolores... Aparte de que me está perjudicando, pues yo ahora tengo mal la otra cadera también. A ver, espera, que hemos perdido a María Dolores. ¿No? Ha pasado algo con el teléfono. Se ha cortado. Vamos a ver si podemos recuperar esta llamada en Asturias. Y además hay un hecho importante porque, claro, son 3 años esperando una lista de espera y ahora nos lo contará ella, pero dependiendo de la profesión que tienes, esto puede imposibilitarte trabajar con el problema para que te vayan reanudando o te vayan renovando las bajas. Ella llegó a estar programada para una intervención para que le pudieran poner esta prótesis de cadera, incluso hizo el preoperatorio, como nos estaba explicando. La llamaron para decir, perdona, pero estabas programada para el 1 de julio, pero ha habido una urgencia y no te podemos operar, te volveremos a avisar, y no la han vuelto a avisar en todo este tiempo. Creo que la hemos recuperado. María Dolores, ¿estás ahí? Sí, no sé dónde había quedado, estaba contando. Me estabas contando, María Dolores, que tú tienes un problema que se te está afectando ya a la otra cadera, evidentemente entiendo que por caminar mal. Dime una cosa, porque yo estaba explicando, tú eres carnicera, ¿no? Sí, carnicera, charcutera, claro, un poco de todo. Y tú estás inhabilitada para tú estás muchas horas de pie, ¿tú puedes trabajar? Que va, si es que, o sea, si estoy un cuarto de hora de pie tengo que sentarme, y aparte de que camino con muletas. Sin muletas no puedo moverme. ¿Y has podido renovar la baja? El tema es ese, que al año y medio de tener una baja, es una incapacidad temporal, entonces te solicitan una incapacidad permanente que lógicamente no la aprueban porque tu problema tiene solución con una operación, pero te dan el alta automáticamente. O sea, sí. Claro, yo es que tenía que volver a trabajar, claro, mi médico dijo que lo que tenía que era ansiedad, entonces si quieres permanecer de baja, tienes que coger la baja por otro motivo. Aunque el motivo por el que estuvieras de baja no lo hubieran solucionado, porque de hecho aquí estoy, sí. Pues tienes que coger la baja por otro motivo. Si no, tienes que ir a trabajar, o que en realidad pues la empresa para la que trabajas, al ver que no eres apta para ese trabajo, lo que hacen es pues despedirte, pagarte 20 días por año y vas a la calle y te quedas sin trabajo. María Dolores, y las explicaciones, pero tú me has dicho que has reclamado alguna vez, las explicaciones que te dan cuando reclamas, o incluso que te da el propio médico, porque entiendo que tú continúas yendo a la consulta del médico por el dolor. Sí, el médico está bastante sorprendido. Dice que vaya, que hay mucho retraso, pero que en mi caso ya es como un poco excepcional, ¿no? Que es un poco fuera de lo normal, ya 3 años. Pues María Dolores, muchísimas gracias. Ay, gracias a vosotros. Hasta luego. Ella dice Venga. Un caso excepcional, 3 años, pero además con este elemento que es que me parece muy importante, que ya estaba programada, pero una urgencia hizo que le dijeran, bueno, pues ya te llamamos otro día, y han pasado 2 años desde otro día y no la han vuelto a llamar. La media de espera en una lista de espera son 128 días. Ella lleva 3 años, como nos contaba, esperando una operación para que le coloquen una prótesis de cadera. Con un problema, Mariola, que se ha convertido ya estructural en la sanidad española y que es prácticamente, es verdad que hay unas comunidades más afectadas que otras, pero transversal en todas las comunidades autónomas. Efectivamente, yo creo que hemos hablado ya en numerosas ocasiones de la cuestión del sistema sanitario español. Siempre lo hemos definido como la joya de la corona, y a la vez hemos señalado la conveniencia de hacer las reformas estructurales necesarias para que la joya de la corona siga siendo esto y no algo ya en declive, ¿no? Algo que acusa
fatiga de materiales. Yo no sé cuál es la solución para resolver las listas de espera. Sé que en cada una de las elecciones suele aparecer en los programas electorales la máxima reducir las listas de espera en todos los partidos, pero tampoco sé explicar por qué fracasan todos los que intentan reducir las listas de espera. Lo que está claro es, y a mí me permito señalar este apunte, creo que España necesita volver a reflexionar y a hacer un gran pacto de Estado acerca del sistema de salud que tenemos, las reformas que necesita. Entiendo que no solo son soluciones que las aportan los recursos económicos, también necesitamos repensar el modelo, porque no son las mismas necesidades las que tenemos hoy que las que tuvimos cuando se construyó este magnífico modelo de sistema nacional de salud. Y yo creo que sin ese pacto, gran pacto, que afecte al ámbito nacional, obviamente, y que estén involucradas y que tengan la complicidad de las comunidades autónomas, pues va a ser muy difícil ofrecer las soluciones pertinentes. Víctor. Pues yo creo que la foto que hemos visto hoy del tiempo medio de 128 días para una operación es muy mala, pero la película todavía es peor porque son 8 días más que el año anterior, ¿no? Y donde hay menos lista de espera en cirugía cardíaca son 73 días. Más de 2 meses para un paciente del corazón son pues, seguramente muchos años para otra persona. En todo caso, reducir los tiempos de las listas de espera es una meta loable, pero ojo, porque en salud no podemos obsesionarnos con los tiempos. No todas las intervenciones quirúrgicas pues pueden tener el mismo objetivo de tiempo, y la obsesión con los indicadores numéricos en sanidad puede ser contraproducente, ¿no? Los indicadores cuantitativos en general la sanidad son un arma de doble filo, ¿no? Y hay que hacer análisis globales. Como ha dicho Mariola, hay que pensar en reformas estructurales, y yo no conozco ningún sistema público de salud donde te atienda en el mismo día un médico en atención primaria y al mismo tiempo las listas de espera para operaciones sean muy cortas. Hay que priorizar, y priorizar quiere decir tomar medidas impopulares, quiere decir concentrar recursos en los más necesitados del sistema, no en toda la ciudadanía. No se puede satisfacer las demandas de todos los ciudadanos. No podemos tener un médico especialista en pocos días por una patología no grave. Tenemos que, por ejemplo, pues concentrar los hospitales en hospitales de referencia, exactamente lo contrario que ayer decían los candidatos en las elecciones vascas, es decir, más hospitales de comarca. Pues bueno, los expertos te dicen no hay que tener más hospitales de comarca para atender casos poco graves, sino que hay que concentrar los recursos en unos hospitales de referencia, seguramente a costa de cerrar estos hospitales. Seguramente no podemos tener un médico, un especialista simplemente pues en pocos días, sino que debemos a lo mejor tener pues enfermeros o enfermeras en primera línea que hagan un primer cribado, confiar en las tecnologías de la información, enviar fotos a los médicos o los enfermeros o enfermeras, como ocurre en nuestros países, porque realmente no vamos a solucionarlo. Este es un problema estructural y ocurre en todo el mundo occidental. No basta con invertir dinero. El dinero es necesario, obviamente, en la sanidad, pero no es suficiente, porque la sanidad no es un pozo sin fondo, pero sí que es verdad que absorbe cada vez más recursos. Si miramos los precios de todos los productos, de cualquier cosa que consumimos en lo que llevamos de siglo XXI, la evolución es que los alimentos, pues algunas cosas han subido, como el aceite, etcétera, pero en general pues no han subido mucho, pero que tampoco los electrodomésticos, los automóviles, etcétera. Pero lo que sí ha subido en todo el mundo son los servicios sanitarios y especialmente los hospitalarios. Es decir, para mantener la misma sanidad que hasta ahora, cada vez vamos gastando más y más dinero. Entonces va a tocar redimensionar, va a tocar hacer medidas impopulares, y yo creo que, como comentaba Mariola, lo lógico aquí sería un pacto de Estado, porque a nadie le va a gustar vender muchas de las reformas que se tienen que hacer. Estefanía. Sí, yo creo que es evidente que hace falta una colaboración entre el gobierno central y las comunidades, aunque la competencia, cabe recordar que son de las comunidades autónomas. Pero yo quiero también puntualizar que el PSOE y Sumar tenían esta idea de hacer una ley donde las listas de espera por operación fueran como mucho 120 días, y ya estamos por 128. Entonces hay que ver qué es lo que se puede hacer para arreglar esa situación. Un poco investigando los motivos, porque hay datos bastante interesantes. En el primer semestre del año 2023 es cuanto más se ha operado, es decir, ha crecido el número de operaciones y a la vez crecen las listas de espera. Y eso ocurre por 2 motivos. Uno, el crecimiento de la población que está amparada por el Sistema Nacional de Salud, el sistema público, y por otro lado, el envejecimiento de la población, que son 2 rasgos demográficos propios de nuestras sociedades, del mundo occidental, y para los que hay que tener recursos. Y sabemos que la criatura llora por ahí, pues es lo que hay que atajar. Y en segundo lugar, hablaba Víctor,
de las soluciones impopulares. Bueno, ya hay países que están poniendo encima de la mesa cosas variopintas. En Francia, el primer ministro Gabriel Attal ha propuesto multar con 5 euros en el año 2000, a partir del 2025 a cada ciudadano que no acuda a su cita. Que se salte la cita. Exacto. Y en España, ya en la Comunidad de Navarra, por citar un ejemplo, un caso, ya se está introduciendo esta idea de que si los pacientes no se presentan, demoran la cita o rechazan el centro sin motivo alguno, no se presentan o no avisan antes de 24 horas, pues digamos que pierden su derecho a su orden en la lista, a lo mejor se les retrasa o se les sanciona de alguna forma, porque parece una tontería, pero yo por lo que he estado viendo es un drama. De una población que hay en Navarra de 678.000 habitantes, el primer trimestre del año se cancelaron 31.262 citas, más de 12.000 fueron fallidas. Y tampoco hay que hacerse trampas al solitario, no es cuestión de echarle la culpa a los pacientes. Es evidente que la sanidad necesita más financiación, ha estado muy tensionada en los últimos años con la pandemia del COVID y también por el envejecimiento de la población que comentamos, hay más necesidades sanitarias, pero yo creo que son medidas interesantes. Hay que entender que lo público es de todos, sí, pero que también son recursos que hay que invertir bien y que si alguien pues no piensa ir a la cita, por lo que sea, avisar para que otra persona pueda coger el turno. Y hay una cosa más, porque decíais y coincidíais además, Mariola y Víctor, que no basta con invertir dinero. Yo es que tengo la sensación de que no se conoce realmente la actual situación de la sanidad. Y lo digo porque, por ejemplo, tenemos un problema con los datos. La propia Mariola Lourido nos lo decía. Hay comunidades que maquillan los datos de las listas de espera. Es decir, yo creo que el primer trabajo que tendría que hacerse, no sé, Mariola, si coincides, sería hacer un auténtico examen apartidista, si me vale la palabra, de la actual situación de la sanidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que han pasado años suficientes desde que configuramos este modelo, que ha sido exitoso, insisto, en esto. Funcionó y ha funcionado. Sí. Claro, entonces ha pasado el tiempo suficiente como para que nos sentemos a hacer un diagnóstico de cuál es el estado de salud del sistema de salud nacional. Y a partir de ahí tendremos más claro las medidas a implementar. Porque fíjate, aquí lo comentamos periódicamente y hay veces, como en esta ocasión, que ponemos el foco en las listas de espera, que tendrán unas causas determinadas y tendrán unas soluciones más acertadas o menos, ¿no? Y además una autonomía para que cada órgano regional pueda decidir en un sentido o en otro. Otras veces hemos puesto el enfoque en la primaria, conectando con como uno de los grandes desafíos del momento actual es los crónicos, las enfermedades crónicas, que son que atacan a la mayor parte de la población y que requieren una atención sanitaria determinada, que no estaba tan generalizada en el momento en que se diseñó. En otro momento podemos hablar de cómo reclutamos a los profesionales de la sanidad. Un médico no se crea por generación espontánea. Un médico necesita prácticamente 9 años de formación desde que intuimos que lo necesitamos hasta que está en disposición de integrarse en el sistema. Es decir, cada vez, insisto, este programa pone en muchas ocasiones la lupa sobre esta cuestión. Y son muchos los temas que hemos ido abordando, pero yo creo que necesitamos un diagnóstico, una aproximación global al problema, dimensionar bien el problema y a partir de ahí definir bien las estrategias de solución. Yo no sé hace cuánto que se hizo la última aproximación en este sentido a lo que es el modelo sanitario, el último gran estudio, informe, diagnóstico sobre la situación del sistema, pero valdría la pena quizá abordar uno. Déjame, es que el problema... Víctor, déjame que me vaya de publicidad, vuelvo contigo.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:52 de la mañana, 7:52 en Canarias, hablando de la situación de la sanidad en España con ese dato de los pacientes que están en lista de espera, 850.000, y esos días de media para la espera, 128 días, convertida ya las listas de espera en un problema estructural, en uno de los problemas que, como enumerábamos antes, tiene la sanidad española, que son muchos más. Que, por cierto, tú decías ahora, Mariola, no recuerdo cuándo fue el último informe, estaba mirando de cuándo fue el informe Abril Martorell, que no me acordaba yo del año, es del 91. Pues ahí tenemos un dato. Exacto, es el informe de Martorell es del 91. Y tú empezabas a decir, Víctor, un problema, y ahí te he interrumpido. Sí, un problema, y la solución es lo que comentabas, ¿no? Hacer una auditoría de la sanidad, y has puesto el dedo en la llaga en que esto seguramente es lo que necesitamos ahora. Ahora bien, al mismo tiempo necesitamos que esa sea una evaluación cuantitativa, pero también cualitativa, ¿no? Porque la tentación desde el informe de Abril Martorell hasta ahora, y en general en todo Occidente, ha sido concentrarse en las cosas que son fáciles de medir, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de reducir los tiempos de las listas de espera, el tiempo que tardan a atender de una ambulancia, ¿no? Y recordemos que pues todos estos casos han llevado a abusos, ¿no? En el Reino Unido, el objetivo de reducir los días de hospitalización llevó a mayor mortalidad. Conocemos el caso, por ejemplo, reciente de Suecia, ¿no? Donde se hizo, pues bueno, se intentó evaluar la gestión de las ambulancias. Se dieron cuenta que cuando privatizabas las ambulancias se reducía el tiempo que tardaba en llegar al paciente a la ambulancia, pero si mirabas los días siguientes había más mortalidad en los que habían sido atendidos por ambulancias privadas, porque llegaban muy rápido pero no tenían el equipamiento médico adecuado. Recordemos en la policía, cuando durante unos años se pensó que la mejor manera de incentivar el trabajo policial era contar el número de detenciones de la policía, y lo que se hizo es detener a muchos camellos pero no coger a los grandes narcotraficantes. Tenemos esta obsesión cuantitativa que llegó desde los tiempos de Thatcher, o sea, llevamos ya muchos años con eso, y se cree que es la mejor manera de evaluar el sector público, pero esto no es así. Hay que hacer también mirar una evaluación cualitativa y hacer un riesgo, un assessment, una evaluación de los riesgos que tienen las distintas intervenciones. Esto es lo que no veo, porque la voluntad política de momento es o no hacer una auditoría global, o si lo hacemos concentrarnos en estos indicadores, porque es muy fácil vender a los ciudadanos, y ahora, por ejemplo, pues Madrid o País Vasco están sacando pecho de que tienen unas listas de espera para operaciones más reducidas que el resto de comunidades autónomas, pero se debe pues a muchos factores. Se debe a la financiación pues más generosa que tiene el País Vasco, se debe a que Madrid tiene más hospitales, etcétera, ¿no? Pero quizás en otros indicadores no puntúan tan alto. Yo creo que tenemos un problema con esta cuantificación de la vida pública, ¿no? Que va en contra de la evaluación real. Estefanía. Sí, para mí el tema es que los criterios de cómputo de las listas de espera, al hilo de lo que preguntaba Ángeles, ¿no? De cómo se maquillan, no están universalizados, y a lo mejor habría que empezar por ahí para coger y poner un criterio. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. Yo estaba leyendo una información del diario.es que explicaba algunas de las formas como se han maquillado las listas de espera en variopintos hospitales por todo el territorio español. Por ejemplo, no incluirte en la lista de espera una vez ya te han enviado la carta de que te convocan tal día para operarte, tú ya desapareces de la lista de espera. Otro ejemplo, cambiar los periodos de cómputo, ¿no? Pues jugar con los tiempos para que aparezca o no aparezca ese usuario dentro de la lista de espera. Retrasar la incorporación a las listas de espera mediante lo que son las citas previas, ¿no? Es decir, antes de que tú tengas el día para tu intervención quirúrgica, pues no apareces en la lista de espera, porque de mientras te convocan a citas previas o cuestiones así. Luego, ofrecer a los usuarios derivarlos a un centro privado, o incluso priorizar las cirugías menores, que son más ágiles y más rápidas, para que se agilicen las listas de espera. Claro, uno ve esto y dice, hola, es decir, me parece que hay una especie de picaresca que tristemente se está utilizando, no a gran escala, porque citaba casos concretos de hospitales concretos que habían sido detectados, pero que parece que entre todos nos estamos engañando a nosotros mismos, a lo mejor porque nos asusta enfrentar el problema real de lo que ocurre. Y dicho esto, hay que recordar siempre que estos son, ¿no?, casos puntuales que se citan, pero que en España todavía aguanta la sanidad sobre los esfuerzos increíbles que hace el personal sanitario, que a veces es que no dan abasto, echan más horas de las que deberían. Es decir, que no, tampoco hay que, ¿no?, generalizar y decir esto pasa en todo el personal.
Voy a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando de sanidad, porque quiero comentar las medidas antitabaco que han adoptado, por ejemplo, en Reino Unido o en Italia, y quiero recordar cómo está aquí el debate antitabaco. Primero, de la mañana, 8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Los líderes europeos debaten hoy en Bruselas aumentar las sanciones a Irán mientras Israel sigue sopesando qué respuesta da al ataque de este fin de semana. Eso mientras recrudece sus bombardeos contra la población en Gaza, entre la veintena de personas a las que ha matado esta madrugada y 4 niños. José Luis Astre. En las últimas horas, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha vuelto a cerrar la puerta a respaldar que se reconozca a Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, donde, por cierto, mañana va a llevar el ministro Álvarez la posición española para reconocer ya el Estado palestino.
Anticipa ese rechazo de Estados Unidos en Ucrania. Zelensky ha anunciado que va a pedir formalmente a la OTAN el mismo apoyo que se ha demostrado en Israel que podrían darle para derribar los drones rusos de fabricación iraní con los que Moscú sigue atacando su territorio. El caso es que a pesar de lo complicado que está el escenario geopolítico, las aerolíneas aumentan las plazas que van a ofrecer para este verano, en el que anticipan de hecho que se van a volver a batir récords turísticos. Edu Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. La Asociación de Líneas Aéreas tiene programados 240 millones de asientos para este verano. Es un 13,5% más si lo comparamos con el verano anterior. Un crecimiento que no creen que se vaya a complicar por la coyuntura internacional y la nueva escalada de tensión tras el ataque de Irán a Israel. Javier Gándara es su presidente. Los vuelos con Israel y las zonas limítrofes apenas suponen el 0,2% del total de vuelos en España. Estamos acostumbrados a entornos de combustible, pues como el que está ahora mismo en los entornos de $100, y lo que nosotros creemos es que las ganas de viajar y la eficiencia cada vez mayor de las compañías aéreas lo que va a hacer es que la gente puede seguir viajando. Así que después de un invierno en el que se han operado 758.000 vuelos comerciales, un 9% más que en el invierno del año pasado, las aerolíneas se preparan para otro verano de récord. Emirates ha suspendido todos sus despegues en el aeropuerto de Dubái, que es clave para esta aerolínea, por las lluvias torrenciales en la región que han dejado al menos 20 muertos en las peores inundaciones en los últimos 75 años. En Dubái ha llovido en un día lo que suele llover en un año. A San Sebastián, donde la Ertzaintza ha detenido a 2 personas por la muerte violenta de un hombre en un domicilio de la ciudad. Eva Monente. Egunon, los hechos han ocurrido de madrugada. Al parecer, los agentes han sido alertados de que en el interior de una vivienda donostiarra se acababa de producir un altercado. Al llegar al lugar, han localizado a un hombre tendido en el suelo con diversas lesiones y sin signos vitales. De hecho, el facultativo de la dotación sanitaria solo ha podido confirmar su fallecimiento. Tras realizar las comprobaciones oportunas, la policía ha procedido a la detención de los otros 2 hombres que se encontraban en el domicilio por su supuesta implicación en la muerte violenta de la víctima. Y de los deportes, después del martes negro en la Champions con las eliminaciones del Barça y del Atlético, pues solo queda el Real Madrid como representante del fútbol español, Sampe. Y se la juegan esta noche en el Etihad Arena. Desde las 9, Manchester City y Real Madrid 3-3 en la ida del Bernabéu. Bajas de Tchouaméni por sanción y los lesionados Courtois y Alaba. No gana nadie en Champions desde hace 30 partidos en campo del Manchester. 4 jugadores blancos están apercibidos: Carvajal, Camavinga, Vinicius y Bellingham. Se perderían una hipotética ida de semifinales si ven una amarilla. A la misma hora, Bayern Múnich-Arsenal en el Allianz Arena, 2-2 en la ida. La previa de ambos partidos en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Y de ayer, eliminado el Barça por el Paris Saint-Germain 1-4 en Montjuic, y el Atlético que caía 4-2 con el Borussia Dortmund.
8:07 de la mañana, 8:07 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Mariola Urrea y Estefanía Molina. Ya que estábamos hablando de sanidad, quiero abordar otro asunto que de alguna manera acaba repercutiendo también en las listas de espera. Quiero hablar del tabaquismo y sobre todo de la regulación en la lucha contra el tabaquismo, porque esta mañana les hemos contado dos ejemplos de normativas fuera de España. Primero en el Reino Unido, donde el Parlamento ha aprobado prohibir la compra de tabaco a las personas que nacieron a partir de 2009. Es decir, no podrán comprar tabaco ni ahora ni nunca, todos aquellos nacidos en 2009, y ir aumentando la restricción a más edades. To stop the start. Because there is no safe level of smoking and no safe tobacco product. Hay que parar el inicio del tabaco entre los jóvenes, dijo anoche la ministra de Sanidad del gobierno de Sunak, que por cierto no ha contado con el apoyo de todos sus diputados, los conservadores. Muchos han votado en contra de esta medida. Y después está Turín. Vietato fumare, Torino spegne le sigarette anche all'aperto. La regola vale pure per sigari. En Italia, donde los fumadores van a tener que dejar un espacio mínimo de 5 metros con otra persona si quieren fumar en la calle. No pueden fumar si tienen otra persona a menos de 5 metros de distancia. Y con estos dos ejemplos sobre la mesa, ya saben que les contamos desde hace semanas que España, que el Ministerio de Sanidad intenta sacar su propia regulación del tabaco, pero de momento no hay acuerdo con las comunidades sobre qué hacer con el humo, por ejemplo, en las terrazas o en los espacios públicos. Así que, Mariola, nos preguntábamos, después de haber visto las medidas que adoptan en el Reino Unido, en Turín, ¿en qué punto estamos aquí? Bueno, pues aquí estamos pendientes de que el plan antitabaco se apruebe en el Consejo de Ministros. No es tan radical como esto que estamos escuchando del Reino Unido o de Turín. Tiene 3 claves. En primer lugar, la equiparación a todos los niveles de los vapeadores con el tabaco tradicional. Los vapers, como sabes, Ángel, son la puerta de entrada para los jóvenes, que los pueden comprar sin problemas, siempre que sean sin nicotina. Y además, por ejemplo, se publicitan en conciertos. Y además hay mucha presión de la industria y los lobbies con estos cigarrillos electrónicos, con estos nuevos dispositivos. Dicen incluso que son una alternativa para dejar de fumar o para aquellos que no pueden dejar de fumar. La ministra, por ejemplo, en cuanto a esto de los jóvenes, dice siempre que 460 chavales empiezan a fumar cada día. En segundo lugar, subir el precio de las cajetillas de tabaco. Aquí son las más baratas de Europa, en torno a 5 euros de media, frente, por ejemplo, a los 12 de Francia. Y en tercer lugar, ampliar los espacios libres de humo. Y este es el aspecto donde hay choque entre sanidad y las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La intención de la ministra Mónica García es prohibir fumar en terrazas, estadios de fútbol, playas, piscinas públicas, marquesinas, andenes, los aledaños de los parques infantiles, que se sigue fumando. Y el PP dice que no todo tiene que ser prohibir. Aquí se pone del lado de los hosteleros, que también ejercen mucha presión, al pedir también el PP la autorregulación con incentivos fiscales, ¿no?, para que esta medida sea voluntaria y no se imponga. Sanidad dice que esto de la autorregulación no funciona, que se ha demostrado que no ha funcionado. El caso es que el plan conlleva reformas legislativas. De hecho, ya se ha empezado con el etiquetado neutro, y esas modificaciones tendrán que negociarse, tramitarse y aprobarse en el Congreso. Y, bueno, podríamos decir que ahí llegará la hora de la verdad. Se verá si el Gobierno tiene los apoyos suficientes para sacar adelante esta actualización de las medidas que tienen como objetivo reducir el consumo. El número de fumadores en España, Ángeles, son 9 millones de fumadores, y reducir también las muertes, 50.000 al año relacionadas con el tabaco, y 16 tipos de cáncer provoca, insiste siempre la ministra Mónica García. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Y volvemos también en la lucha contra el tabaco, a la guerra entre administraciones, a la guerra partidista, porque parece ser que en este país, Víctor, la lucha contra el tabaco también es ideológica. Pues sí, como otras muchas cosas. Sí, efectivamente. Ayuso Madrid pide consultar a las empresas tabaqueras, a la hostelería y al ocio nocturno. Todos podemos imaginar qué propuestas pueden salir de estos 3 sectores, y me pregunto qué ley de tabaco tendríamos si en 2005 estos 3 actores hubieran participado activamente en el diseño. En todo caso, yo creo que lo de Ayuso es más señalar que está con la hostelería que no estar en contra, al menos del plan antitabaco. La semana pasada todas las comunidades autónomas, incluso las del Partido Popular, apoyaron la propuesta de Sanidad, porque yo creo que toca actualizar
actualizar la ley, ¿no? La ley es de 2005, hubo cambios en 2010 y yo creo que ahora pues hay que actuar en esos frentes, ¿no? Sobre todo prevenir que los jóvenes inicien el consumo de tabaco, luego equiparar la legislación de los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional y en tercer lugar subir el precio de las cajetillas. Dicho esto, hay algunas medidas pues como la del Reino Unido que me parece que deberíamos empezar a explorar, plantear, ¿no? Exacto. Y yo creo que, a ver, la medida de Rishi Sunak no es fruto de la meditación, sino de lo contrario, de su desesperación, ¿no? Porque van 20 puntos casi por debajo en las encuestas de los laboristas. Nunca he visto en la historia, al menos en todas las temporadas de The Crown, no he visto una ventaja tan grande de los laboristas. Y yo creo que es una paradoja que quienes hundieron su reputación con las fiestas con alcohol en Downing Street, como Boris Johnson y los conservadores, sean quienes hayan vuelto ahora puritanos. Pero bueno, vamos, no todos, que ha tenido mucha contestación dentro del partido. Efectivamente, 150 y pico no me parece que son, 150 y pico diputados votaron en contra. Sí, tenemos a los fiesteros y a los puritanos dentro de los conservadores. Sí. El motivo político, en todo caso, aunque sea cómico, la razón médica es dramática y, por tanto, si el tabaco es responsable de más de 80.000 muertes al año en el Reino Unido y más de 470.000 pues enfermedades de corazón, etcétera, que se podrían evitar a lo largo de los próximos años, es algo positivo. Ahora bien, hay una cuestión también filosófica de fondo, ¿no? Que debemos reflexionar. ¿Qué libertad tiene un adicto? Debemos respetar la libertad para un adicto no tiene fumar. Libertad. Efectivamente, yo creo que, pero esto nos lleva a una reflexión sobre las sustancias tóxicas, ¿no? Del alcohol a la heroína, pasando por los opioides, y yo creo que hay que meterse y seguramente un adicto al tabaco no tiene libertad y por tanto yo creo que esa discusión también la deberíamos tener más allá de concretar las medidas, ¿no? Que yo creo que son muy necesarias y que se han dado ahora. Hemos visto Turín y el Reino Unido, pero porque Italia y el Reino Unido son países relativamente liberales. En el norte de Europa, la verdad es que los espacios sin humo están mucho más generalizados que en el sur. Mariola. Yo creo que sí, estamos todos de acuerdo en que hay una conexión tan directa y tan clara entre el consumo de tabaco y la generación de enfermedades tan graves como el cáncer. Creo que apuntabas hasta 16 tipos de cáncer están directamente conectados con el consumo del tabaco. Parece razonable que los poderes públicos tomen medidas de lo más severas, sobre todo protegiendo a la población más joven para intentar que caigan en esta adicción, pero también para regular la manera en la que quienes han caído ya en este hábito puedan consumir, pero sin interferir en la vida de los demás, y de ahí las técnicas y las medidas que ya hemos escuchado, ¿no? Dejar un espacio de 5 metros entre el fumador y la siguiente persona que se aproxime a él, etcétera, etcétera. Por supuesto, todas las medidas vinculadas con incrementar el coste del producto pueden ser interesantes, entre otras cosas porque tienen un elemento de disuasión, no sé cómo de intenso, pero sobre todo y especialmente, y dado que el tabaco es un producto muy gravado por impuestos, porque permitirá también hacer frente a los gastos que genera las enfermedades que este hábito provoca, porque aquí volvemos otra vez, cerramos el círculo con el tema que hemos estado analizando hasta ahora, ¿no? Es curioso cómo vivimos, al menos en nuestro caso en España, con un sistema de salud que aborda sin ningún tipo de límite presupuestario la atención sanitaria por cualquier tipo de enfermedad, con independencia del comportamiento que el ciudadano haya tenido y su responsabilidad para hacer más o menos factible esa enfermedad. Y no estoy proponiendo medidas de esta naturaleza, simplemente estoy señalando que es razonable que los poderes públicos se pongan a la tarea por las conexiones que tiene en términos de salud pública también este tipo de hábitos. Decía al principio que es un asunto que nos ligaba directamente con las listas de espera, Estefanía. Sí, porque al final es un problema de salud pública, porque nos concierne a todos, al sistema sanitario y a toda la comunidad de ciudadanos. Para mí hay un tema que es psicológicamente complicado con la cuestión de las adicciones, en este caso el tabaquismo, y es un poco esta idea de que mucha gente que fuma sabe que eso es contraproducente y perjudicial para su salud. Quiero decir, a no ser que uno viva en Marte, la gente está concienciada. Pero a veces se da eso un poco de ponerse a la defensiva, que yo creo que es lo que alimenta este tipo de discursos a lo abuser, vamos a llamarlo así, de yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Claro, y tú dices, bueno, lo que se decía... Viva el vino. Exactamente, viva el vino, ¿no?
si uno está adicto a una sustancia, en este caso pues la nicotina, ¿qué libertad es esa, ¿no? Y luego hay gente que obviamente le cuesta mucho salir y no es que se ponga a la defensiva, pero yo creo que aquí hay un tema, que es la cuestión psicológica de la persona que fuma. Y ahí hay dos vertientes por parte de la Administración. Una es las campañas de sensibilización, pero yo creo tristemente que con el tiempo eso se va normalizando, porque hoy en día algo que antiguamente hubiese asustado, es decir, ver un cáncer de garganta en una cajetilla de tabaco o las implicaciones en un feto, eso a la gente le asustó en un primer momento. Ahora ya parece, ¿no? Que bueno, ahí está la foto, hay gente que la tapa para no verlo. Exactamente. Frente a eso, frente a cómo la concienciación a veces se acaba normalizando, yo soy del parecer que las administraciones tienen que actuar de forma conductual. Voy a poner un ejemplo. En muchas ciudades que se quiere incentivar que la gente camine, las paradas del autobús se espacian para que forzar un poco más al ciudadano a andar unos pasos más. Pues yo creo que todas aquellas medidas conductuales, es decir, hacerlo más complicado, son las que acaban realmente disuadiendo. Por ejemplo, subir la edad para poder comprar ciertas sustancias o incluso encarecer los impuestos, no solo por un afán recaudatorio del Estado, que es evidente, ¿no? que el Estado se lleva mucho dinero con el tema de las adicciones, el alcohol, el tabaco. También eso de hacerlo complicado, ¿no? Ya no se puede fumar dentro de los establecimientos o tienes que separarte tantos metros de una persona. Yo creo que todo lo que sea hacerlo más complicado, no le estás soltando la chapa, por decirlo así, a la persona que se ponga a la defensiva y estás incentivando eso, combatir el tabaquismo. Voy a hacer una pausa y a la vuelta nos vamos a Euskadi.
Ángeles Barceló. 9:22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias. En el abierto, Víctor Lapuente, Mariola Urrea, Estefanía Molina. En Euskadi están a 4 días de las votaciones, elecciones autonómicas el domingo que viene. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a Bilbao para buscar la última hora de esa agresión de que fue objeto el candidato del PNV, de Imanol Pradales, cuando al salir de un acto, un desconocido, un individuo, le roció con gas pimienta. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon, Ángeles? ¿Cuál es la última hora? ¿Qué sabemos sobre todo del agresor? Bueno, para empezar, respecto al agresor, deciros que sigue en dependencias policiales a la espera de pasar hoy a disposición judicial. Tiene 49 años, antecedentes por hurtos, agresiones y violencia de género, y se insiste desde el Departamento de Seguridad en que la agresión no tuvo motivación política. Lo dicho, de momento no ha pasado ante el juez, todavía no. Y respecto a Pradales, nos dicen sus cercanos a esta hora que está mejor, que va recuperando la visión del ojo izquierdo que ayer se vio afectada, que sigue dolorido, que va mejorando el ánimo después del susto. De hecho, a las 11:30 tiene ya un acto, hay que retomar campaña, sin duda. A las 11:30 tiene un acto en Vitoria. Bueno, su tono, ayer recién salido del hospital, todavía regular, apuntaba. Me encuentro relativamente bien, no veo muy bien del ojo izquierdo, que es donde sobre todo me han agredido con el spray y toda la cara, pero bueno, sobre todo el ojo izquierdo, que es el que tengo poca visión en estos momentos. Y por lo demás, pues con un episodio que ha sido un susto, que ha sido muy desagradable, pero que yo creo que no representa a cómo es la sociedad vasca, ¿no? Después de lo sucedido con Pradales, previamente lo que daba de sí las declaraciones de Otxandiano aquí en la SER, finalmente hay que decir que Euskadi ha pasado casi de 0 a 100 en menos de 24 horas en esta campaña. Hay campaña, podemos decirlo así, por delante, y hay partido, que diría Ortúzar. Gracias, Isabel. Un beso. De hecho, era una campaña, es verdad, que estaba teniendo un perfil muy bajo, se estaba hablando mucho de gestión, se estaba hablando mucho de sanidad, precisamente, que es un poco el talón de Aquiles del gobierno del Partido Nacionalista Vasco, y todo saltó por los aires con la entrevista en Hora 25 al candidato de Bildu, a Pello Otxandiano, cuando Aimar le preguntó si ETA era un grupo terrorista. Vamos a recordar cuál fue la respuesta de Otxandiano. ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA. Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe. Rodeo de 1.500 kilómetros para no responder a una pregunta de Mar que era directa, si ETA era un grupo terrorista. Esto dinamitó la campaña en las últimas horas, en el día de ayer, porque además es que ayer por la mañana nosotros estuvimos hablando, entrevistamos al candidato del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, y fue contundente a la hora de condenar las palabras de Otxandiano. La única verdad que dice el señor Otxandiano es que efectivamente ETA ya no existe, y después que ETA fue una banda terrorista y que el señor Otxandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde. Es lo único que se puede decir frente a eso, porque esas declaraciones me parecen de una bajeza moral tremenda. Pues bueno, todo esto pasaba horas antes del penúltimo debate para estas elecciones. El último, recordemos, que va a ser el viernes en la cadena SER en Euskadi, pero ayer hubo debate en la televisión pública vasca, y es curioso porque de alguna manera se pasó de puntillas por estas palabras de Otxandiano. De hecho, el reproche que hizo, por ejemplo, el candidato del Partido Popular fue un reproche al candidato socialista por los pactos de Bildu fuera de Euskadi. Vamos a llegar usted y yo a un acuerdo. Si yo cumplo con mi palabra y no pacto con EH Bildu, usted al día siguiente dimite como parlamentario del Partido Popular. ¿Va o no va? ¿Sabe qué me pasa? Que usted esta mañana ha salido muy gallo metiéndose con el señor... Siempre lo he hecho, señor Andrés. Ha salido usted muy gallo contra el señor Otxandiano esta mañana y hoy aquí está muy tierno. Porque ustedes dependen del señor Otxandiano en el Congreso de los Diputados y harán lo que más convenga al gobierno de Sánchez. Pero yo siempre he sido muy tajante con la violencia de ETA. Les recuerdo que pasé 9 años de mi vida, los mejores años de mi vida, escolta. Por favor, cuando hable en esos términos, le pido que hable desde el
respeto. Sí, pero hágame el favor de decir por qué no va a pactar con el señor Andueza y sin embargo ha aprobado usted... No, yo con el señor Andueza pacto a diario. Perdona, Sí, con el señor Ochandiano, y sí que ha pactado en Pamplona. Incluso el candidato del PNV, Manuel Pradales, también hizo una mínima alusión a esas palabras de Ochandiano, hablando de una asignatura ética pendiente. Yo creo que el problema que tiene Sortu y EH Bildu es que mientras no apruebe la asignatura ética, nadie va a querer acordar con ellos. En cambio, el debate fue más duro cuando se trasladó a la política nacional. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Buenos días. Hola de nuevo, Ángel. De hecho, escuchábamos cómo Eneko Andueza llamaba cobarde al candidato de Bildu y fue el mismo término que después utilizó el gobierno central, repitió el mismo concepto. El PSOE ha optado por confrontar directamente con Bildu en esta recta final de campaña. Y claro, dice Alberto Núñez Feijóo que lo que está haciendo el Partido Socialista es cínico, porque en Euskadi desprecian a Bildu, pero en Madrid y en Pamplona, recuerdan el acuerdo para el ayuntamiento, los socialistas han pactado con Bildu. Sí, esa es la contradicción que en definitiva tratan de sortear en la Moncloa y en Ferraz. Hay dirigentes socialistas que admiten que tienen que hacer equilibrios entre el tono duro de su candidato en Euskadi, el que ha tenido siempre Eneko Andueza, y la estrategia de pactos y alianzas con Bildu a nivel nacional. Hasta ahora el PSOE había dejado que fuese Andueza el que marcara la estrategia contra la izquierda abertzale, pero las palabras de Ochandiano aquí en la SER y su repercusión obligaban al Ejecutivo a elevar el tono públicamente. Desde la portavoz Pilar Alegría al ministro Marlaska hablaban ayer de cobardía, de desprecio a las víctimas o de negacionismo incompatible con la democracia para referirse a la posición de los que son sus socios parlamentarios en Madrid. No reconocer que ETA fue una banda terrorista, les digo, no es ya que sea absolutamente cobarde. Demuestra también un negacionismo incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia. Diría que es realmente un desprecio a las víctimas del terrorismo y que ya es hora que la izquierda abertzale reconozca el terrorismo de ETA, condene el terrorismo de ETA. Un discurso que aprovecha el PP para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ayer Feijóo hablaba de cinismo. Este cinismo en el que se mueve actualmente la política del Partido Socialista hay que desenmascararlo. Y ahora les interesa hablar mal de Bildu, pero finalizadas las elecciones vascas seguirán gobernando con Bildu. Ante las críticas, Ferraz lo que hace es separar los escenarios. Dicen que la actitud de Ochandiano les reafirma en su decisión de no pactar ni facilitar un gobierno de Bildu en Euskadi. Tienen un camino moral que recorrer, aún para ello defienden, pero eso creen que no impide pactar medidas sociales como por ejemplo la subida de las pensiones o los propios presupuestos como socios parlamentarios que son Bildu en el Congreso para mantener el gobierno de coalición. Gracias. Hasta luego. Es verdad que la amnesia que parece afectar a Bildu no estaba en el centro del debate en la campaña electoral en Euskadi. Son las palabras de Ochandiano aquí en la SER cuando las que hacen que de este giro, pero que de este giro sobre todo afectando, Mariola, a la política nacional, porque vimos como en el debate tampoco eso fue el centro. Es así, puede resultar duro de analizar, puede resultar difícil de analizar porque obviamente la realidad española maneja una sensibilidad mucho más evidente en esta cuestión, más correctamente quiero decir, pero esto no afecta a las elecciones vascas ni a la conversación ni al clima de debate en el País Vasco. Y esto no es esta aceptación de lo que es la realidad no implica una ausencia de crítica al hecho de no reconocer a ETA como una organización terrorista, que es lo que fue, sino también entender mi idea con esta declaración es advertir también que es interesante ser capaz de percibir todos los matices que hay en la pluralidad de España. Y obviamente lo que nos escandaliza en el resto de España, al País Vasco, no diré que no le escandaliza, sino simplemente que no impacta en lo que es la agenda de unas elecciones, y diré más, creo que no impacta nada en el resultado electoral del próximo domingo.
Nos decía Madina ayer, precisamente, Estefanía, nos decía que ETA no está entre las variables electorales, que ETA no entra en el juego electoral. Sí, me parece muy interesante lo que decías, Ángels, ¿no? Parece que no se ha hecho allí casus belli de este asunto, y yo me doy varias explicaciones. Y la primera es que la campaña ha pivotado mucho sobre las cuestiones materiales, la gestión económica, la gestión de los servicios sociales. Y para mí eso tiene una explicación, que es lo que yo llamo el independentismo folclórico. ¿Por qué digo esto? Creo que la cuestión de ETA se vincula mucho, el terrorismo de ETA, a lo que algunos han llamado el conflicto nacional, la cuestión identitaria. Pero en esta campaña esto, pese a que las dos fuerzas que van en cabeza, que son Bildu y el PNV, son partidos nacionalistas, y en un caso de ellos uno se autoproclama independentista, la realidad hoy de la sociedad vasca es que el tema nacional está quedando muy atrás. Por eso digo lo del independentismo folclórico. Mira, entre el año 2014 y el 2024, el votante de Bildu ha pasado de considerarse en un 86% independentista a solo el 55% del votante de Bildu. En el caso del PNV, los que querían la independencia han pasado del 47 al 18%. ¿Qué nos indica eso? Que incluso los dos partidos, vamos a llamarlos, que nos parecen más identitarios, entre sus bases la gente está más preocupada por cosas que no son el tema nacional o incluso el pasado, que por cuestiones que son materiales. Y eso yo lo vi muy claro y me llamó mucho la atención. Pregunté a un amigo vasco cuál era la campaña que estaba llevando a cabo la derecha, el PP. Y me dijo, no, del tema identitario prácticamente ni el PP está hablando. Entonces, dice, está haciendo una especie de campaña para competir con el PNV. Un regionalismo light, obviamente, y en la entrevista el candidato del PP le preguntaba si esto era una especie de foralismo o de vasquismo, y dijo, no, porque no tenemos una reivindicación nacional como otros partidos, pero sí que reconocía ese intento de adaptar el discurso a la realidad del territorio y a centrarse en temas de gestión. Y eso es lo que yo veo de fondo. Y también un poco la voluntad tal vez de pasar página. Parece que no es un tema cómodo y hay un interés generalizado en la sociedad vasca de decir, bueno, eso ha quedado muy atrás. Y se está viendo, ¿no?, en las propuestas de los partidos políticos. Y sobre el tema de Pello Otxandiano, yo creo que le pesa demasiado el pasado, porque al final tenemos un Bildu, yo lo decía en las claves, que son dos almas. El que vota a la gente joven, que es ese de el salario mínimo, los alquileres, la transición ecológica, los derechos civiles contra la ultraderecha, que ese es el votante del futuro y del que se abre paso, y luego la necesidad de rendir cuentas o pleitesía a un poco el pasado. Y ahí vemos un miedo que creo que hay en la izquierda abertzale, que es que haya una escisión radicalizada, que se presenta a las elecciones por su cuenta y que sí que haga bandera de forma más desacomplejada del pasado, de cuestiones nacionales, y a la vez es que tristemente el votante de Bildu, mirando datos del barómetro del gobierno vasco del año 2018, solo un 54% de su votante creía que ETA debía reconocer el error de su historia de violencia y arrepentirse de su pasado. O sea, solo la mitad de Bildu cree que ETA debería arrepentirse y reconocer eso. Y luego el 62% considera esto de todas las violencias, lo que él decía, ¿no? Todas las violencias. Aquí, como si en el País Vasco no solo fue ETA la causante de la violencia. Claro, esto lo piensa buena parte todavía del votante de Bildu, que explica estos posicionamientos. Víctor. Pues coincido mucho, ¿no? Bildu ha evolucionado y para muchos vascos, sobre todo jóvenes, es una formación pues normalizada. Pero, como comentaba Pradales, tiene una asignatura ética pendiente, le quedan pasos que dar, sobre todo en tres sentidos. Primero, condenar con mucha más contundencia el terrorismo. En segundo lugar, colaborar en el esclarecimiento de los muchos asesinatos de ETA que quedan todavía por esclarecer. Y en tercer lugar, lo más importante y lo más difícil, que es arrepentirse de manera pública y clara y meridiana por el apoyo moral a la violencia durante todos estos años. Pero esto es muy complicado, ¿no? Y sin embargo, pues lo que vemos es a un Bildu pues mucho más pragmático, y no lo veo mal. Ayer, por ejemplo, el debate electoral fue una buena representación de lo que está siendo la campaña, que es excelente sobre las políticas públicas del presente e insuficiente sobre la política del pasado, para bien o para mal, ¿eh? Te puede gustar más una cosa o la otra, pero la ETA, como dijo Madina, no es un tema de campaña, ¿no? Y es cierto que, bueno, vemos a los candidatos y podemos valorarlos individualmente. Esto es a diferencia de lo que ha ocurrido con otras campañas que son trifulcas partidistas y sin embargo la paradoja del País Vasco es que no conocemos casi individualmente a los candidatos, pero tenemos oportunidad de contrarrestar y ver sus puntos de vista. Por ejemplo, ayer pudimos ver a los dos que están a punto de tocar el poder, Pradales y Otxandiano, realmente poco sueltos en las medidas concretas, cayendo en muchas vaguedades, el cabeza de lista del PNV acusando de intervencionismo al otro pero sin concretar, y el de Bildu con una aproximación abstracta a los problemas, diciendo
diciendo que el sector público debe actuar más en la economía, que a lo mejor debe haber una empresa pública de energía, etcétera, pero sin concretar, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que los candidatos pequeños, y en particular yo creo que Eneko Andueza, pues está mucho más rápido, mucho más pragmático, y yo creo que esa es la línea buena del socialismo, ¿no? Con propuestas concretas que hay que aumentar los médicos en la sanidad pública, etcétera. Y también estuvieron, yo creo que bastante bien, las dos candidatas de Sumar y de Podemos, que han hecho una campaña pragmática, pero si les coges los números, pues seguramente estos son los que tienen menos opciones, ¿no? Y esa es la paradoja en estos momentos del País Vasco. Pero yo creo que no hay muchos cambios. Si cogemos lo que dicen las encuestas, yo creo que vamos a encontrarnos con simplemente un voto concentrado en Bildu, de lo que en elecciones anteriores, en 2020 o en 2016, estaba dividido entre Bildu y Podemos, ¿no? Hay un elemento que yo creo que no hemos valorado en su justa medida, que es la renovación de candidatos en el País Vasco. Particularmente me centro en PNV y en Bildu por afianzar un poco los comentarios en los que estamos ahora ocupados, ¿no? Y los dos candidatos yo creo que representan generacionalmente a sectores de la población donde están menos lastrados por el pasado. Eso no quiere decir que los partidos políticos no tengan una responsabilidad moral, ética, como queramos llamarlo, en dejar bien perfilado cuál era el diagnóstico de las cosas que ocurrieron, para poner, entre otras cosas, para rendir homenaje a las víctimas, ¿no? Que obviamente se pueden sentir muy indignadas cuando se niega a una organización terrorista la calificación de organización terrorista y casi se la dignifica pretendiendo colocarla como un movimiento con el uso de la violencia para fines políticos. Pero yo creo que esta renovación generacional es lo que hace que para el resto de España sea tan difícil entender cómo en el País Vasco este tipo de comentarios no tienen impacto en una campaña electoral, y cómo para el País Vasco resulta también seguramente sorprendente, quizá, y me permito la expresión, la escandalera que se puede mostrar al día siguiente en el resto de España, y no se muestra tanta escandalera cuando hay dirigentes territoriales del resto de España que sacan a relucir ETA e incluso dicen que ETA sigue viva y que manejan también estos episodios con esa frivolidad, ¿no? Está claro que en Euskadi hay una firme voluntad de superar el pasado, hay una firme voluntad, incluso los partidos independentistas y soberanistas, lo dijo el propio candidato de Bildu en la misma entrevista a la que estamos haciendo mención. Somos un partido independentista, hay soberanistas que no son independentistas en nuestro grupo, pero no vamos a llevar a término ningún plan independentista en este mandato. En definitiva, hay expresiones también de una carga política brutal con lo que ha sido la política en el País Vasco hace apenas 10-15 años. Que un candidato como Bildu esté renunciando a cualquier proyecto independentista, no a su aspiración, obviamente, pero a materializarlo, yo creo que son también aspectos que no sé si estamos valorando en su justa medida, y que es lo que yo entiendo sobre lo que se asienta el éxito de Bildu en estas elecciones. Estefanía, pedías la palabra. Sí, sobre el tema que yo decía antes, ¿no? Esa necesidad de rendir pleitesía a una especie de pasado, porque todavía consideran que tendrán votantes pues que apelan a la cuestión de los presos. No casualmente la figura de Otegi es un símbolo que apela a un votante que no es el votante hoy en día de 20 años que está pensando en los alquileres, es decir, Bildu está entre esas dos almas, pero yo también quiero recordar, al hilo de esto de impugnar todos los pactos con Bildu, que Bildu no es un Bildu es una coalición de partidos, y por ejemplo, el que hoy es alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, facilitado por el PSE, en el año 1998 firmó un manifiesto condenando el asesinato de Tomás Caballero y en contra de ETA. Lo digo porque no todos los Bildu son el mismo Bildu. Hoy Jon Iñarritu, que antes era senador y ahora está en el Congreso, viene de una facción, Aralar, que era pacifista. Óscar Matute no tiene un historial de haber avalado el pasado de ETA. Entonces yo creo que hay muchos Bildus. La cosa es eso, ¿no? Esa doble dicotomía de lo que el partido aspira a ser y lo que viene de ser. Y sobre el tema postelectoral, yo creo que si ya el PSE
puso la línea roja de no vamos a darle el gobierno a Bildu, yo creo que ya esto lo reafirma. Y es más, yo creo que la decisión por parte Eso se lo han puesto fácil. Exactamente, por parte de Pedro Sánchez ya estaba tomada. Mi opinión es que la decisión salomónica de Bildu en Pamplona gobernando y el PNV en Euskadi es lo que permite que la gobernabilidad en España siga el día 22 de abril. ¿Por qué? Porque al menos por esta parte. Claro, luego quedan las catalanas. Exacto, al menos por esta parte. Vamos solucionando frentes, ¿no? Para Exacto. que España sea gobernable, pero por eso, porque al final es como, bueno, todos contentos, todos tranquilos. Sí. Pero yo insisto, en este tema de el crecimiento que está teniendo Bildu a día de hoy no es a costa de votante independentista, ni siquiera el del PNV. Y eso está pasando. Claro. Es lo que yo insisto del independentismo folclórico. Es probable, ¿no?, que el día 22 de abril nos despertemos con una gran cantidad de escaños que van a sacar esas fuerzas, pero eso no indica que hoy sea una comunidad más independentista. Al contrario, su votante cada vez lo es menos. Mariola, ¿qué querías decir? Bueno, hay que recordar que siguen teniendo el estatuto de autonomía más viejo de todo el mapa autonómico español y no sé si en este mandato se atreverán a plantear una renovación del Estatuto de Autonomía. Pero yo quería señalar también cómo, aunque suene extraño, Bildu no aspira a gobernar el País Vasco, no aspira a ganar en votos y a ganar en escaños, porque eso abre un nuevo ciclo político en los términos que el propio candidato de Bildu señalaba en la entrevista, ¿no?, de Hora 25. Pero es plenamente consciente que no es esa la batalla que hoy quiere dar, la del gobierno, de la lendakaricha. Ese es un reto que se propone seguramente para los próximos 4 años. Bildu está en esa tarea de fajador, ¿no?, en esa tarea de gobiernos municipales, de comunidad, obviamente aspirando también a temas de diputación, pero hoy el reto del 21 de abril es ganarle en votos y en escaños al PNV, pero no está en sus manos, ni está en su expectativa a gobernar. Déjame un espacio, aunque se abre para Víctor, que quería hablar. Víctor. Bueno, yo creo que Bildu gana por asimilación de Podemos, por la OPA al votante morado, ¿no? Si cogemos las elecciones de 2020, Bildu tenía 21 diputados, Podemos 6, son 27, que es la banda baja que le dan las encuestas a Bildu, pero si sumas el porcentaje de votos, el 27% de Bildu y el 8% de Podemos, te sale 35%, que es los votos que tienen ahora, pero incluso más representativas que las elecciones de 2020, que fueron durante la pandemia, son las de 2016, donde tenías Bildu con 18 escaños y Podemos con 11, es decir, 21 escaños y también el 35% de los votos. Y, es decir, en los últimos 8 años prácticamente ese mismo espacio ha compartido 35% de votos, simplemente divididos en distintas formaciones. La cuestión es por qué Bildu o por qué el BNG, por qué estos partidos, digamos, nacionalistas son capaces de aglutinar el voto más que los partidos de ámbito estatal en la izquierda. Pausa y seguimos.
Barceló. 9:47 de la mañana, 8:47 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Mario Lauré, Estefanía Molina. Me quedan dos cosas por comentar, una del ámbito nacional, de la política doméstica, y otra del ámbito internacional. Primero, el Congreso. Este lunes va a empezar allí las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo y el resto de contratos sanitarios durante la pandemia. El primero en comparecer en esta comisión del Congreso va a ser Salvador Illa, ex ministro de Sanidad y ahora candidato a las elecciones catalanas. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Claro, y en la misma semana, el lunes Illa va a pasar por el Congreso y el miércoles para el Senado, donde lo ha llamado también el Partido Popular con la intención de desgastarlo antes de esa campaña para las catalanas. Pero será el primero de una lista bastante larga. Sí, de 134 nombres en concreto, Ángeles. Como decías, el PSOE ha decidido que Illa sea el primero y ha recurrido incluso al procedimiento de urgencia para citarle el próximo lunes. Consigue así adelantarse al PP, que ya le citó para el miércoles 24 en el Senado. Los socialistas tratan de dejar sin efecto la estrategia de los populares de retratar a Illa a las puertas de la campaña catalana que arranca el viernes 26. De hecho, creen que esto se le ha vuelto en contra al PP y que Illa puede sacar partido. Lo que se confirma sí o sí es la intención de los socialistas de jugar con el calendario de comparecencias a medida que avance el ciclo electoral. Ayer pactaron con sus socios llamar a 134 personas, como decíamos. Todas aquellas personas que puedan arrojar luz, creo que será positivo para el buen desarrollo de esta comisión de investigación. Eso decía Pilar Alegría sobre los comparecientes, entre los que finalmente sí estará el exministro Ábalos, como le pedían todos sus socios. Además de Koldo García, también comparecerán los socialistas Armengol y el ministro Ángel Víctor Torres, y una ristra de presidentes autonómicos del PP, como Díaz Ayuso, Moreno Bonilla o Alfonso Rueda. Pero por ahora el PSOE deja fuera a Feijóo, al hermano de Ayuso y a su pareja. El PSOE rechazó expresamente en una votación forzada por Sumar ayer llamar al novio de Ayuso, pero piden comparecer a todo su entorno, aunque de momento no cruzan esa línea la que por cierto tampoco cruza el PP en el Senado al no llamar a la mujer de Sánchez. Lo que está claro, Ángeles, es que entre el Congreso y el Senado tenemos guerra de comisiones para rato. Pues veremos qué es lo que da de sí. Gracias, Ana. Gracias, hasta luego. Y luego nos queda hablar un día más de la guerra en la Franja de Gaza, donde Israel ha matado esta madrugada al menos a 18 personas, de las que 4 eran niños. Es un horror diario que denuncia incluso la representante israelí en la Bienal de Arte de Venecia. Es la artista israelí Ruth Patir, que se niega a abrir su exposición en la Bienal hasta que no haya un alto el fuego en la franja. Pablo Morán, jefe internacional de la SER, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Claro, y este es un gesto llamativo en un contexto en el que Benjamín Netanyahu mantiene su operación militar en Gaza mientras sigue sopesando las opciones para responder el ataque iraní del domingo sin enfadar demasiado a su principal aliado, que es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos sabe que será inevitable que Israel responda, pero Estados Unidos no quiere una escalada regional de la guerra y de momento se ha puesto al frente de la vía de las sanciones a Irán como alternativa para sofocar esta situación. Llegarán en los próximos días, anunciaba hace unas horas la secretaria del Tesoro estadounidense. Se habla de sanciones al comercio petrolero de Irán. Es una vía de castigo que también ha abierto Europa. Expand the restrictive measures against Iran. Lo abrían anoche los ministros de Exteriores en una videoconferencia extraordinaria convocada precisamente por el ataque del sábado, y hoy lo van a continuar los líderes de la cumbre en Bruselas. Aquí Israel presiona para que Europa incluya también a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de grupos terroristas. Pero en cualquier caso, a pesar de estas alternativas diplomáticas y económicas, habrá respuesta en lo militar, y mientras Israel mantiene ese suspense, hoy de nuevo se va a reunir el gabinete de guerra israelí, pues sigue bombardeando Gaza, como decías, Ángeles, con al menos una veintena de muertos en las últimas horas, muchos de ellos niños, en los ataques que vienen recibiendo ya desde hace días los campos de refugiados de la franja. Pablo, gracias. A ti, hasta luego.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. ¿Bailas, Sastre? Venga, bailemos. Ya me he cansado, me voy a sentar. Sigue tú. Venga, que vamos terminando el abierto. Están aquí Pepe Rubio y Sergio Castro para contar lo que vais a hacer a partir de las 10 de la mañana. Vamos, todos Yo a hacer. es que me voy a ir. Tengo un acto institucional al que acudir. En Sevilla. Pero es un acto institucional. Ya. Tengo que ir en representación de vosotros mismos. Sí, o sea, tengo un acto institucional al que acudir. Entonces os dejo aquí con un año si quieres delegar. No, ella no es de delegar. Ángel se sacrifica y se va a Sevilla. No, yo no soy de delegar. Odio delegar. Vale, pues en unos minutos, a partir de ahora en Villa Sastre. Eso es, voy abriendo ya la casa. Mira qué jardín. Vamos a tener la oportunidad, vamos a tratar de no desaprovecharla, de hablar con Marta Sanz y Manuel Delgado en el rincón y la esquina, de justo eso, de oportunidades, con ellos y con todos ustedes, porque ya en el 900-100-800 les pedimos que nos cuenten historias de oportunidades. El tren pasa solo una vez en la vida, siempre hay segundas oportunidades. ¿Aprovechó usted aquella gran oportunidad y cómo le fue? ¿Es de los que se arrepiente cuando dice no a una oportunidad o ya no lo piensa más? 900-100-800, hoy oportunidades. Bueno, y en Cartas del Más Allá, Roberto Villar nos trae un personaje que le ha escrito una carta del más allá y vamos a recuperar un poco la tradición, ¿verdad?, de no decir su nombre. ¿Y por qué no decimos? Porque no puedo, te da Queen. 7 caballos que vienen de ahora mismo me tienes envidia porque yo me voy y tú te quedas con esto. No, estoy con la duda. ¿Quién puede ser? No caes, ¿no? Es una pista chiquitita. Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo lo has calzado? Y viaje de ida. Es un viaje doble de una madre y una hija. Es Hildegard Rodríguez Carballeira y su madre Aurora Rodríguez Carballeira. Un, como se dice ahora, true crime de los años 30 del siglo pasado, que ha sido llevado al cine, a la literatura, a estudios psiquiátricos. Una auténtica maravilla. Y vamos a hacer la charla muy interesante. Nos va a gustar escuchar a Mar Rovira, exjugadora profesional de baloncesto, que hoy es una de las mejores psicólogas deportivas. Es la directora del Departamento de Rendimiento Mental del Real Club Deportivo Español y ha tratado, por ejemplo, en esta última época a jugadores como Ricky Rubio. Nos va a gustar escuchar cómo se combate ese mantra que los aficionados de manera demagógica solemos decir, pero cómo van a tener problemas si son unos privilegiados, si ganan mucho dinero. Perdona, ¿y cómo se recupera uno del penalti que falló ayer el jugador de Osasuna? Ante Budimir. Eso, ¿cómo se recupera uno de ahí? Osasuna ni tocar, Ángel. No, sí, ayer nos lamentamos mucho. Sí, el problema fue eso, que no tocó el balón. El problema fue que no chutó bien, o sea, nos dio muchísima rabia, pero Víctor, dejo de hablar de fútbol ya, ya no. Sí, bueno, a lo mejor mañana, que yo no voy a estar y me sabe un poco mal, dependiendo del resultado. No. ¿Mañana no estás? No, es que la representación institucional dura mucho rato. Pero es muy larga, ¿eh? Dura mucho rato. Es una visita oficial más que una... Claro, es una visita de Estado. Es una visita de Estado. Apoyar todos a Mar. Entonces ya volveré, en algún momento volveré, ¿vale? Vale. Pero mientras tanto, cuídate esto. Villasastre. Bueno. Villasastre, cuídate esto. La nueva autoridad competente. Exacto. Mariola, Víctor. Bueno, Mariola y Víctor hasta el domingo. Eso es. Porque tengo viaje de Estado, pero luego me reincorporo. Luego vuelves. Me reincorporo. Y Estefanía, hasta la semana que viene. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Adiós, buenos días.